Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. Difíciles ha vivido Cuba días marcados por dos temas esenciales: la desconexión de su sistema electroenergético nacional y, al mismo tiempo, el paso del huracán Oscar por el oriente del país, que incluyó la pérdida de vidas humanas y numerosos daños materiales. En esta emisión le informaremos sobre cómo los cubanos y cubanas nos recuperamos de esta difícil situación y cómo nos hemos unido para ayudar a los más afectados. Quédese con nosotros, ya comenzamos. En la tarde del pasado domingo 20 de octubre, el huracán Oscar comenzó a afectar a la provincia de Guantánamo, en el oriente del país, y a su paso dejó una compleja situación, especialmente en los territorios de Baracoa, Imías y San Antonio del Sur. La madrugada del lunes 21 de octubre de 2024 será inolvidable en el poblado cabecera del municipio de San Antonio del Sur. Una avalancha de agua furiosa provocada por el huracán Oscar en minutos inundó el pequeño valle. Las viviendas, las instalaciones estatales, los sembradíos, el vial principal, las calles y todo cuanto estaba en pie o encontró a su paso. Cientos de lugareños, tal vez miles, sorprendidos por el aluvión, no tuvieron tiempo de salvaguardar los bienes inmuebles más valiosos, ni siquiera los más imprescindibles. La lucha por salvar sus vidas y no perecer ahogados superaba con creces el precio de lo que atrás quedaba. Aún así, lamentablemente, las aguas quitaron la vida a 6 personas en San Antonio y una en Imías, incluyendo una niña de 5 años. Los habitantes de más edad en San Antonio del Sur no recuerdan una inundación tan repentina y de tal magnitud. Según algunos entrevistados, en unos 15 o 20 minutos, el agua rebasó el metro de altura y en una furia copó el terreno de béisbol, las áreas aledañas de la farmacia, ella incluida, la zona del frente de esa institución de salud, las viviendas y colectivos a la izquierda, al centro y derecha del poblado. Se extendió por cientos de metros por los viales que conducen al Valle de Caujerí y a Baracoa. Afectó al policlínico y a todas las moradas que lo rodean. Ante tanto daño, se ha erguido la solidaridad del país y de organizaciones internacionales que garantizarán alimentos y otros recursos imprescindibles para el retorno a la normalidad. Ante este fuerte panorama, ya se acometen labores de recuperación de los daños ocasionados tras el paso del huracán Oscar por el oriente del país, que dejó, como ya le hemos explicado, al menos 7 fallecidos y un considerable daño económico y a la infraestructura de 4 municipios de la provincia de Guantánamo. En el siguiente compendio informativo le ilustramos algunas de las principales acciones que ya se han desarrollado y la presencia del presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel, y otros dirigentes en esa zona. Al encuentro con las poblaciones más afectadas por el huracán Oscar en el oriente del país, llegó la mañana de este miércoles el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En una de las calles de la cabecera municipal de San Antonio del Sur, en Guantánamo, el mandatario, acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y por casi una decena de ministros, les aseguró que cuentan con toda la ayuda y el apoyo del pueblo y el gobierno cubanos. Y entonces se tomaron decisiones con alimentos, con brigadas, con medicamentos también, lo que ustedes estaban pidiendo del agua, y así vamos trabajando y vamos saliendo. Y hay brigadas trabajando en los puentes, las alcantarillas. El otro lugar que tenemos complicado, que incluso no hemos podido entrar, es Imías, porque Imías casi todos estamos vivos. Estamos vivos y vamos a salir para adelante. Y nosotros lo que queremos es que tengan la certeza de que no están solos ni están abandonados. Cuba está en función de ustedes. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, al recorrer las áreas afectadas por Oscar en San Antonio del Sur, conoció historias de heroísmo protagonizadas por los hijos de este pueblo noble de Guantánamo que hicieron posible, en medio de las inundaciones, salvar decenas de vidas humanas. Porque ni cuando el ciclón Mateo, que llovió, aquí pasó, el río se metió, pero no hizo el devasto que hizo tan grande: frío, ventilador, televisor, camas, todo, fue lo más grande del mundo. Y ya a partir de la 1:30 aproximadamente fue que sorprendió a todo el mundo, porque ya le digo que ni los mayores expertos sabían que esto iba a suceder. Que no, me sorprendió de una manera, pero bueno.
Ante la compleja situación que se vive en la provincia de Guantánamo a partir de las afectaciones provocadas por Óscar, fuerzas y medios de la región militar Holguín han sido dispuestos como parte del apoyo de las FARC en favor de la recuperación. Estos combatientes van con la misión de llegar a los sitios más apartados que permanecen incomunicados. Son bien jóvenes, pero llevan consigo esa carga de cubanía y solidaridad. Junto al amanecer, trabajadores de la empresa eléctrica de Las Tunas, así como las máximas autoridades de la provincia y del municipio cabecera, se reunieron para despedir a los integrantes del contingente Vicente García antes de su salida hacia la provincia de Guantánamo. Específicamente hasta el municipio de Baracoa llegarán estos hombres y mujeres organizados en 4 brigadas de linieros y en varios grupos de apoyo que poseen carros especializados para las labores de recuperación del servicio eléctrico. La población capitalina, ante la convocatoria para aportar donativos, rápidamente acudió, mostrando la sensibilidad que caracteriza a los cubanos y las cubanas que en momentos difíciles se crecen y se unen. En un recorrido llegamos a la sede de los Comités de Defensa de la Revolución, quien lanzara la convocatoria inicialmente, y hasta la sede de la Federación de Mujeres Cubanas. Respuesta del pueblo que resiste, ama y construye para quienes necesitan esta ayuda. La solidaridad forma parte esencial de la cultura cubana. Muchos son los cubanos que han brindado su ayuda en otras naciones y en casa, en nuestro país, la vemos como algo común, aunque en tiempos difíciles se exacerba el egoísmo y el individualismo. Pero está más que demostrado que el pueblo cubano se une en momentos difíciles de cada uno de sus hermanos, y así ha sido el caso de los territorios más afectados por el huracán Óscar, a donde han ido llegando poco a poco la ayuda. A este tema dedicamos nuestro comentario gráfico, que lo realiza Adán Iglesias. Organizaciones e instituciones de Cuba continúan recogiendo donaciones para apoyar a las familias afectadas por el paso del huracán Óscar en la provincia de Guantánamo. Tras la convocatoria efectuada por los Comités de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la FMC y varias entidades e iniciativas ciudadanas, se reunieron prendas de vestir, productos de aseo, útiles del hogar, juguetes y alimentos que se organizan en valijas para su pronto envío al extremo más oriental del país. Más de 600 jóvenes de todas las provincias del país se inscribieron en brigadas de ayuda a Guantánamo, debido a las inundaciones que provocó el evento meteorológico. Contingentes de linieros de todas las provincias se trasladaron al extremo oriental del país para colaborar en la restauración del servicio eléctrico en la zona. En Santiago de Cuba, un amplio movimiento de donaciones de sangre se desarrolla en los 9 municipios para suplir las demandas de las instituciones de salud guantanameras y la necesaria para ser procesada en el Banco Provincial imprescindibles para la elaboración de hemoderivados y otros medicamentos, así como la habilitación de puntos para el acopio de las donaciones de insumos vitales para los damnificados por el meteoro. Y continuamos hablando de solidaridad. Como dijo el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel, en Guantánamo, ni solos ni abandonados. Cuba está en función de ustedes. Por este motivo, desde el martes se reciben en La Habana y en diferentes provincias del país donativos que de manera organizada llegarán a Guantánamo en coordinación con las autoridades locales. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció hace varios días en la red social X la solidaridad de alrededor de 41 naciones de todo el mundo y de organizaciones internacionales a partir de la situación que vive Cuba tras la caída y posterior recuperación de su sistema electroenergético nacional y las afectaciones del huracán Óscar en el oriente de la isla. A su vez, el mandatario antillano respondió a Estados Unidos, desde donde se ha dicho que Cuba no le ha pedido nada. Aquí está nuestra demanda. Tumba el bloqueo, respondió el presidente cubano bajo la etiqueta Fuerza Guantánamo. Los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Periodistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saiz, la Central de Trabajadores de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otras, han recopilado numerosas donaciones de ropa, alimentos, medicamentos, entre otros artículos para hacerlos llegar a los municipios más afectados. Como es habitual, brigadas de eléctricos y especialistas en telecomunicaciones, de combatientes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, médicos y artistas ya llegaron a la provincia de Guantánamo. El Ministerio de la Industria Alimentaria y sus grupos empresariales han enviado recursos como harina y productos elaborados. El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón,
aseguró que el organismo internacional apoyará los esfuerzos para la recuperación de los territorios de Cuba severamente afectados por el azote del huracán Oscar. De acuerdo con el funcionario, su oficina buscará la mejor forma de llegar a esas localidades como Baracoa, Maicí, Mías y San Antonio del Sur, en coordinación con las autoridades cubanas y la defensa civil para hacer llegar la ayuda. Sin dudas, la solidaridad es nuestra mayor fortaleza. Precisamente la solidaridad, la resistencia y un gran esfuerzo humano y técnico requirió la conexión del Sistema Eléctrico Nacional que por más de 4 días mantuvo en vilo a toda Cuba. Nuestra colega Anet Rodríguez nos ha preparado un resumen de lo acontecido. El pasado 18 de octubre, el Sistema Energético Nacional cubano sufrió una desconexión total tras un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Ubicada en la provincia de Matanzas, dicha termoeléctrica es el principal centro de generación energética del país. Según informó el Ministerio de Energías y Minas de Cuba, la avería provocó una salida imprevista de la red de sistemas de generación, dejando al país con 0% de electricidad. Automáticamente se produjo la desconexión, la empresa eléctrica comenzó las labores para el restablecimiento del mismo a través de la creación de microsistemas en varias regiones del país, con el fin de energizar la CTE para su arrancada, siendo prioridad de las máximas autoridades del país reparar en el menor tiempo posible el funcionamiento de la termoeléctrica. Paralelamente al quiebre de la Guiteras, otras termoeléctricas del país sufrían roturas importantes que complejizaban la situación. Es el caso de Antonio Maceo Renté, de Santiago de Cuba, y una unidad de la CTE Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, que se disponían para un mantenimiento, al igual que una máquina de Santa Cruz del Norte, cuyo proceso se extendería por unos 6 meses. En un escenario irregular y con muchos déficits, se hicieron varios intentos por reconectar el sistema, pero todos resultaron fallidos. El director general del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, Félix Estrada Rodríguez, informó el domingo sobre una nueva estrategia para la recuperación del sistema eléctrico nacional y consistía en reorganizar la generación por regiones. Se estableció una estructura en Occidente, entre Mayabeque, La Habana y Artemisa, y otra en Oriente con la unión de Holguín, Granma y Santiago de Cuba. También se armarían 2 en el centro, conformadas por Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara, y la otra por Santi Espíritu y Ciego de Ávila. Además, operarían sistemas aislados, las conocidas islas, en provincias como Guantánamo y Camagüey, y varias unidades de generación distribuidas. A las 2:44 de la tarde del martes se logró restablecer el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, informó la Unión Eléctrica perteneciente al Ministerio de Energías y Minas, aplicando esta estrategia de regiones independientes hasta alcanzar una sólida generación y sincronizar el sistema en su totalidad. Durante las intensas jornadas de trabajo, varios países mostraron su solidaridad con la mayor de las Antillas. Tal fue el caso de Venezuela, quien inmediatamente apoyó al gobierno y pueblo cubano. Por su parte, México ofreció cooperación y asesoramiento técnico y si fuese necesario enviarían combustible. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio para los Pueblos, también se solidarizó con el país. La desconexión completa constituye el peor incidente posible en el sistema eléctrico de cualquier país, informó recientemente el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pero los trabajadores eléctricos del país trabajaron de manera incansable para lograr el objetivo. La Corporación Cubana de la Aviación Civil enfrenta la emergencia energética con sistemas de generación propios que aseguran la atención de pasajeros, la gestión aeroportuaria y servicios de información y control de aeronaves en vuelos. El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, como el resto de los que funcionan en Cuba, implementa estrategias de respaldo energético que permiten la vitalidad de la terminal, justo en momentos de picos en tráficos de operaciones. Con los detalles, Bernardo Espinosa. Es la principal puerta de entrada y salida del país. Su gestión en línea con el actual escenario energético, en instantes de afectaciones en el suministro de energía del sistema, servicios operacionales y a pasajeros funcionan estables con normalidad. En el aeropuerto las cosas las veo funcionando normal, que eso es lo importante. Está con toda la iluminación, veo que el aire está funcionando, que creo que es el punto más importante en una ciudad como esta. Bastante bueno, por lo menos se ha asegurado la parte eléctrica, por lo menos yo llevo aquí desde ayer y sí he visto que el servicio se ha mantenido. La presente emergencia ha puesto a prueba la proyección energética de la Corporación de la Aviación Civil.
Esto se ha logrado a partir de una infraestructura que se ha ido creando durante años de grupos electrógenos acá en el aeropuerto para brindar y garantizar los servicios vitales del aeropuerto. El alcance de la generación emergente da cobertura a los principales servicios y sistemas tecnológicos. Todo lo relacionado con el suministro de combustible a aeronaves y a los propios sistemas tecnológicos de equipos especiales que nosotros tenemos acá en el aeropuerto. Cuando teníamos que reabastecer los grupos electrógenos, la dirección del aeropuerto nos informaba 10 minutos antes. Nosotros, para que las máquinas no se vieran afectadas, apagábamos 10 minutos todas las máquinas de check-in y esperábamos a que se reabasteciera y que volviera el fluido eléctrico. El servicio jamás se afectó, tuvimos días muy duros, pero el servicio jamás se afectó. Como promedio, cada día unos 110 vuelos llegan y despegan del José Martí. Nosotros tenemos el respaldo correspondiente para el 100% de los servicios en todas las torres de control y en el espacio aéreo cubano. En el caso de la información radar, que lo tenemos ubicados en lugares intrincados del país, también se ha logrado con la coordinación con los gobiernos, con la coordinación de la Corporación de la Aviación Civil y de otras entidades que también forman parte de garantizarles la energía a todos estos equipamientos. O sea, no ha fallado ni un minuto la información radar en todo el espacio aéreo cubano. La navegación aérea constituye prioridad de la corporación y el país. En todos los aeropuertos, la radioayuda, la información meteorológica se ha garantizado 100%. En los 10 aeropuertos internacionales del país, la proyección actual despega hacia el aseguramiento de la temporada alta del turismo. Desde los cielos, pistas y terminales aéreas, seguridad en cada operación. El líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, sostuvo un encuentro con Li Chulei, miembro del Buró Político del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento de Propaganda del Partido Comunista de China, quien realiza una visita oficial a Cuba para participar en el 6º seminario teórico entre ambos partidos comunistas. En un ámbito fraternal, Raúl y Li Chulei intercambiaron acerca del excelente estado de las relaciones interpartidistas y sobre todo la importancia del mecanismo de los seminarios teóricos para el intercambio de experiencias mutuas en los procesos de la construcción del socialismo. Por su parte, Raúl trasladó un afectuoso saludo al secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, a quien agradeció su manifiesta solidaridad hacia Cuba en estos complejos momentos que enfrenta el país. Una carta publicada en el diario The New York Times exige al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revertir en sus últimos 90 días en el cargo la brutal política de su antecesor Donald Trump hacia Cuba. La misiva promovida por la organización de People's Forums en su llamado a Biden advirtió que Cuba experimentó simultáneamente una grave crisis energética y el reciente impacto del huracán Oscar. Hace 10 años el presidente Barack Obama abrió un nuevo y esperanzador capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba al dar los primeros pasos hacia la normalización, expresó la carta abierta a la firma en las plataformas de Internet. Sin embargo, Trump desmanteló esa política, imponiendo dolor y sufrimiento al pueblo cubano. El bloqueo se intensificó aún más con la designación que hiciera Trump de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo y la imposición de más de 243 sanciones a la isla. Uno de los objetivos principales de dicho mensaje es eliminar la designación de estado patrocinador del terrorismo, lo que permitiría que Cuba realizara transacciones financieras, así como abordar la escasez de alimentos y medicinas para aliviar las inmensas dificultades que ha soportado la mayor de las Antillas por más de 60 años. Hasta el venidero 27 de octubre se celebra en la República de Serbia la edición 67 de la Feria Internacional del Libro de Belgrado. La cita en la que Cuba participa en calidad de invitado de honor tiene como lema "La palabra es libre". Calificado como uno de los eventos más importantes de ese país, Belgrado recibe a la delegación cubana integrada por el ministro cubano de Cultura, el director del Instituto Cubano del Libro, así como algunos de los más destacados escritores y poetas y representantes de casas editoriales. La convocatoria cuenta con varias ediciones de libros cubanos traducidos al idioma serbio, lo que permitirá a los lectores del país acercarse al quehacer literario de algunos intelectuales de la mayor de las Antillas.
Cuba consiguió un desempeño histórico al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Latinoamericano Femenino Junior de Motocross, de mano de la joven Viagna Xiomara Rodríguez, quien protagonizó tal hazaña en Colombia. La fémina de 17 años de edad, única mujer que practica este deporte en la isla, consiguió el inédito resultado en su primera experiencia internacional. Junto a su entrenadora Eugenio Cabrera Ramos, fueron recibidos por Roberto Carbonell, presidente de la Federación Cubana de Motociclismo, quien le transmitió las felicitaciones de los directivos del sistema deportivo del país. Sin antecedentes en la historia del motocross femenino, este resultado muestra el sacrificio y la entrega de la novata de Pinar del Río, quien sorprendió en este evento al ser la atleta de menos experiencia en un certamen que agrupa a deportistas del más alto nivel juvenil. Cuba y otros 12 países son miembros asociados de los BRICS. Trascendió durante la 16ª la cumbre del organismo que concluyó en Kazán, Rusia. En una decisión histórica, la alianza BRICS dio la bienvenida a 13 países para que participen como países socios, según una declaración en la reciente cumbre. Los países que se unen a la alianza BRICS como socios son Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. En una reciente conferencia de prensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país hizo lo posible para que los nuevos miembros de los BRICS se incorporaran orgánicamente a la familia y lo consiguió. Más adelante comentó que el país aborda el desempeño de la presidencia de los BRICS de manera responsable. Todas las reuniones y actos de la 16ª cumbre de los BRICS se celebraron de forma abierta y profesional en un ambiente de entendimiento mutuo, agregó Putin. Los países BRICS se comprometen a fortalecer las asociaciones en el sector financiero. Añadió que todos los Estados miembros de la asociación se han comprometido a construir un orden mundial más democrático y multipolar, subrayó. Por la parte cubana asistió el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien en su intervención explicó la ausencia del mandatario cubano por la situación en la que se encuentra Cuba tras la caída del sistema eléctrico y el paso del huracán Oscar. Rodríguez Parrilla señaló en su intervención, precisó que la presidencia de Cuba en Kazán encarna la voluntad de profundizar no solo en la búsqueda de cooperación y beneficios mutuos, sino también de incorporarnos, como ha sido solicitado formalmente a la Federación de Rusia en su calidad de presidente pro tempore del grupo como país socio. Al mismo tiempo, explicó que se puede compartir y poner a disposición experiencias y resultados en esferas diversas como la industria biomédico-farmacéutica, la salud, la educación y la ciencia e innovación. Desde el municipio guantanamero de Baracoa llegan imágenes que impactan por los daños ocasionados por el huracán Oscar a su paso por esa parte de la región oriental de Cuba. Entre ellas destaca la historia de Yodelmis Furones Matos, un niño de 6 años al que el impacto de un árbol le provocó un traumatismo craneal y lo dejó inconsciente en horas de la madrugada. Para su atención médica, Yodelmis fue trasladado a Santiago de Cuba por las Fuerzas Aéreas Revolucionarias. Nos cuenta los pormenores la corresponsal Dailín Herrera Ballar. La tripulación de la aeronave de la Fuerza Aérea Revolucionaria y un equipo multidisciplinario de médicos de Santiago de Cuba aguardan indicaciones para su vuelo hacia el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. La misión a realizar definía la vitalidad y salud de un pequeño. A más de 146 kilómetros en las alturas se visualizaban los daños que ocasionó el huracán Oscar a su paso por la región. Tras la llegada al aeropuerto baracoeso, directivos de salud pública del territorio recibieron a sus homólogos y precisaron el estado de salud y evolución del paciente pediátrico atendido en el Hospital General Docente Octavio de la Concepción y de la Pedraja. En las primeras horas de evolución siempre ha mantenido total estabilidad, sin complicaciones hasta este minuto, más allá del trauma ya sufrido. Hasta ahora todas las complicaciones han sido controladas y la evolución está siendo bastante favorable. Por supuesto, el propósito del traslado es precisamente para una evaluación por las especialidades pertinentes con un nivel de atención que en estos momentos nosotros no podemos brindar acá.
Se trataba de Yodelmis Furones Matos, niño de apenas 6 años de edad, que tras los fuertes vientos provocados por el evento meteorológico ocasionó el derribe de un árbol en el techo de su vivienda, que causó en él un traumatismo cerebrovascular y daños leves a su familia. Le canalizamos su vena, le dimos los golpes de líquido que había perdido, porque vino muy pálido vino el niño. El niño recuperó rápidamente, nosotras intensivistas de aquí de la sala, con mucho amor. Agradecido a todos por ayudarlo, por tratarlo bien. La rapidez del personal de la Cruz Roja y de la Fuerza Aérea Revolucionaria para el traslado del infante al Hospital Infantil Sur Dr. Antonio María Vega César de la Urbe Oriental demuestra la valía de un país bloqueado como Cuba, que en medio de carencias y contingencias garantiza la salud de su pueblo. Y así nos despedimos deseándole una pronta recuperación a Yodelmis. Guantánamo, tras el devastador paso del huracán Oscar, se une en un poderoso esfuerzo de reconstrucción y esperanza. Frente a la adversidad, la gente de Guantánamo se levanta con el apoyo del gobierno y sus máximos dirigentes. Ya lo dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, no están solos ni abandonados. Cuba está en función de ustedes. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana.